Tal como se esperaba, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 3,5% luego de la reunión de política monetaria de abril. Este es el cuarto mes seguido en este nivel y queremos analizar por qué, y por eso nos acompaña Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Econsult. Gonzalo, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. No, gracias por la invitación. Ninguna sorpresa acá. No, pero había algo que queríamos saber y que tenía que ver con el sesgo. Porque sabíamos que en la última reunión de política monetaria se discutió mucho si mantener el sesgo al alza que tiene la minuta del Banco Central. El Banco Central dice que mantiene la tasa en 3,5, pero que todavía el sesgo es al alza. Es decir, lo más probable es que la tasa vuelva a subir. Y queríamos saber si eso se mantenía o no, y efectivamente el Banco Central también lo mantuvo. Lo dijo con otras palabras, pero básicamente lo mismo, diciendo que dependiendo de cómo vaya la información que esté recibiendo, va a ver cómo se lleva la conducción de la política monetaria para que converja hacia la meta de inflación, que es 3% anual. ¿Aquí crees tú que con estas palabras se mantiene la previsión de que haya una sola alza en la tasa de interés en lo que queda del año, que fue un poco el mensaje que hubo en el IPOM de marzo? Sí, efectivamente, eso es lo que nos está diciendo el Banco Central, que su escenario más probable es que suba una vez la tasa de interés en el segundo semestre. Es lo que tiene también el mercado internalizado. El mercado tiene internalizado que el segundo semestre subiría una vez más la tasa de interés del Banco Central. Mi escenario es un poco distinto, es más negativo, por lo tanto yo no veo el espacio para subir la tasa de interés. Pero lo que nos dijo hoy día el Banco Central es que él sigue esperando un aumento de tasa de interés el segundo semestre. Veamos cuáles son las razones. Me imagino que por un lado la actividad y también las presiones inflacionarias que estarían cediendo algo luego de que el IPC de marzo fuera menor a lo que se esperaba. Efectivamente, habían dos cosas que también queríamos saber cómo las leía el Banco Central. Una era el IPC de marzo y lo que él dice que en realidad la inflación se va a mantener alta la primera parte del año. Entonces, no le está dando tanta importancia a esa inflación más baja de marzo. Porque efectivamente la diferencia es un 0,1%. El mercado esperaba 0,5 y fue 0,4. Entonces el Banco Central, yo creo, está calibrando bien de que es un cambio muy marginal como para cambiar su visión de la inflación este año. Pero eso sí, ve que, y mantiene la posición de que las presiones irían cediendo con el correr de los meses más hacia final de año. Sí, efectivamente. De hecho, en el IPOM lo que él proyecta es que la inflación a fin de año, en diciembre, va a ser 3,6%. Y por lo tanto lo que se deduce de la minuta es que ese escenario se mantiene. Por ese lado, entonces, como tú dices que no esperas un alza de la tasa de interés, va bien por ese lado. Ahora por el nivel de la actividad. Ahí el crecimiento que, por ejemplo, en la encuesta de expectativa económica se espera que para el IMACEC de marzo sea 1,8%, un poco más bajo que el de febrero, que recordemos que por haber sido mes bisiesto, tuvo un día hábil más y eso obviamente influyó en la cifra. ¿Sigue siendo entonces una medida sana que el Banco Central no suba la tasa de interés, por un lado por la inflación, pero también para no quitarle estímulo a la actividad? Efectivamente, y de hecho yo decía que el segundo elemento interesante era cómo había interpretado, porque entre el IPOM y esta reunión lo que se conoció fue el dato de febrero, claro, que fue extraordinariamente bueno, tú lo decías, fue un año bisiesto, tenía un día más, pero si uno corrige por eso, todavía un crecimiento de 2,8% en febrero es muy alto. Y por lo tanto, también queríamos saber cómo lo interpretaba el Banco Central. La impresión que da es que lo está interpretando como un dato transitorio. No es un cambio en ninguna manera en la visión que tiene respecto a lo que va a pasar con la economía. Y como el Banco Central tiene un escenario de crecimiento promedio para este año de 1,75... Claro, entre el 1,25 y el 2,25 que es el rango. Efectivamente, entonces el promedio es 1,75 y no tiene un sesgo ni a la alza ni a la baja en el crecimiento. Uno diría que lo más probable es que ellos esperan que sea 1,75. Es un escenario bastante bajo de crecimiento. Por eso es que yo veo difícil el espacio para subir una vez la tasa de interés si es tan poco lo que está creciendo la economía chilena. ¿Y hay quizá algún espacio para bajarla? Yo después de la cifra de crecimiento y también de la inflación, vi algunos comentarios de analistas que mencionaban que podría incluso bajarla durante el año debido a que las presiones inflacionarias estaban cediendo y porque el nivel de la actividad, si bien había sido bueno, necesitaba aún más estímulo. No, yo creo que no hay ningún espacio para bajar la tasa de interés durante este año. Yo creo que la inflación todavía está alta. La inflación, si uno elimina los factores transitorios, que son alimentos, donde hay mucha volatilidad, y energía, la inflación es 4,8%. No es 4,5, es 4,8. Y esa inflación va a ir bajando durante el año. Pero yo no estoy tan optimista como el Banco Central respecto a la inflación. Yo creo que el proceso yo creo que vamos a ir convergiendo, pero más lento de lo que piensa el Banco Central. Y así todo pienso que no hay que subir la tasa de interés, que es un proceso natural en que se va a ir desacelerando la inflación. Probablemente el primer trimestre del próximo año vamos a estar bajo el 4%, ya en el rango que el Banco Central se siente más cómodo. Pero este es un shock que tuvimos sobre el tipo de cambio, que no hemos demorado en acomodar ese mayor valor del dólar a precios.
pero ya pasamos por el pic de eso y ahora lentamente la inflación va a ir bajando. Tú hablas del dólar, Gonzalo. Hoy día la encuesta expectativa económica sitúa el dólar en 2 meses en 690 pesos. Hoy cerró este martes en 670 pesos. ¿Tú crees que se produzca este nuevo rebote y que suba 20 pesos y esté en línea con lo que dice esa encuesta? Sí, yo creo que hay factores transitorios que tienen el valor del dólar muy bajo en Chile. Uno tiene que ver, hay una apuesta muy grande en Brasil, porque se está apostando, ¿no es cierto?, que va a haber un cambio de gobierno y que las cosas van a mejorar. Por lo tanto, el real ha tenido una fuerte apreciación el último mes y eso ha arrastrado también al peso chileno. También tuvimos noticias para el mercado muy positivas en Perú, porque el mercado está apostando a Kuczynski y de hecho se apreció la moneda peruana. Y de hecho la bolsa de Lima subió más de 8% el lunes. Claro, entonces ese mejor escenario que está viendo el mercado respecto a la economía latinoamericana, obviamente ha generado una apreciación también del peso chileno. Pero yo creo que lo que vamos a ver hacia adelante es que el precio del cobre de nuevo está cerca de $2, está en $2.10. Vamos a ver Estados Unidos subiendo tasa de interés al menos 2 veces y yo veo que Chile no va a subir la tasa de interés y eso va a generar una presión sobre la depreciación. Y una economía que crece la mitad de lo que crece el mundo, también es una moneda que se deprecia. Entonces yo creo que las fuerzas fundamentales todavía, precio del cobre, diferencial de tasa de interés, menor crecimiento que el resto del mundo, indican que el peso chileno se va a depreciar el segundo semestre. Gonzalo quiere seguir hablando de crecimiento y quiere hacer un resumen de las distintas expectativas. El Banco Central, tú lo decías, en promedio 1,75% en la mitad del rango que informó en el IPOM. El gobierno espera un 2% de crecimiento. La encuesta de expectativas económicas que conocimos este martes, 1,7%. Ahora también supimos las del FMI, que generalmente se acopla a las encuestas que hace el mercado. Sin embargo, esta vez en el World Economic Outlook de abril se pasó un poco. De hecho, estima que Chile va a crecer solo 1,5%. A tu juicio, y hablando en chileno, ¿se le pasó el tejo un poco al FMI? No, yo creo que probablemente el escenario del FMI es el más certero. Yo creo que la economía va a estar en torno a 1,5%, pero tenemos que ser muy claros. O sea, técnicamente, cuando estamos proyectando el crecimiento a un año plazo, entre 1,5% y 2%, no hay una diferencia que sea significativa. Lo que estamos diciendo todos los economistas es que el crecimiento de la economía chilena está entre 1,5% y 2% en niveles muy bajos. Y de hecho, para el mundo, el FMI señaló que crecería 3,2%, 2 décimas menos de lo que estimaba en enero, y nuevamente apuntó a China como el principal, no la palabra es riesgo, pero sí de incertidumbre respecto a lo que va a pasar, desaceleración, etcétera, y proyectan que crecería solo 6,5% este año. Si eso se cumple, serán 4 décimas menos de lo que crecieron durante 2015. Sí, pero curiosamente el Fondo Monetario había proyectado en enero que China va a crecer 6,3%. Le subieron. Entonces, respecto a China, subió la proyección. De hecho, es de los pocos países que sube la proyección el Fondo Monetario. Si China crece 6,5%, es cierto que es menos de lo que crecía en el pasado, pero sería un muy buen crecimiento de China y un gran aporte a la economía mundial. Lo que pasa es que para la economía chilena no es tan bueno, porque hoy día el crecimiento chino, más del 50% son servicios. Los chinos van al cine, salen de vacaciones, compran seguros de vida, seguros de salud, educación, y en eso no hay consumo de cobre. Entonces China va a crecer 6,5%, pero para Chile no es un escenario tan bueno. La otra noticia buena, creo yo, que venía en el informe del Fondo Monetario es que Estados Unidos va a crecer 2,4%. Sí. Por eso es que yo creo que Estados Unidos va a subir tasa de interés este año al menos 2 veces. Porque un crecimiento de 2,4 es un crecimiento bastante alto para la economía americana. Bueno, hay también bastantes dudas respecto a la velocidad del alza de la tasa de interés. Recordemos que cuando se empezó el programa de alza, eran 4 veces la que se iba a subir durante 2016. Hay varias dudas en la Reserva Federal. Ahora, como tú dices, algunos dicen dos alzas más. Eso es lo que dices tú, Gonzalo Sangüesa. Vamos a ver entonces cuál es el ritmo de la política monetaria en Estados Unidos y también acá en Chile. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. No, tiempo por invitarme. Bueno, y con este análisis de por qué el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 3,5%, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, sigan con nosotros acá en CNN Chile.